Nuevamente, mi nombre es Heidi Balanta, abogada especialista en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías, con una maestría en Derecho Económico. Dame un segundo, comparto cámara para que me vean y creo que ahí me están viendo, listo. Entonces, la idea es que, le coloco esto por acá, la idea es que podamos, les estaba presentando mi hoja de vida y quería comentarles rápidamente, o les recomiendo que visiten o les dé like a nuestra página en Facebook, Escuela de Privacidad, nos encuentran allí. En Twitter nos encuentran también con de Privacidad. Les recomiendo también que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que es Escuela de Privacidad también. Allí nos encuentran y también en la página www.escueladeprivacidad.com. Bueno, rápidamente, pues yo soy especialista en Derecho Informático hace 10 años y he venido trabajando todos estos años en temas de protección de datos, en temas de comercio electrónico y en temas de teletrabajo. Realmente esas son las tres especialidades que tengo y me he enfocado en esos tres temas. Digamos que el tema de Derecho Informático es demasiado amplio, entonces hay que, digamos, acotar temas específicos y obviamente por el tema del boom de protección de datos, pues siempre hemos estado trabajando delante de estos temas. Bueno, yo quiero saber, dame un segundo porque quiero que me validen si allí están viendo una diapositiva, ya otra, de nuestros aliados. ¿Me levantan la mano, porfa? No, Heidi, está la presentación primera, entonces la idea es, ya te voy a pasar como presentadora para que la quitemos. Gracias, María Mercedes. En este momento, a ver, Heidi, como presentadora, Juan, si nos ayuda para que Heidi esté como presentadora, para que ella tome lo único que tienes que es mostrar ahí donde dice mostrar la pantalla, arriba debajo de compartir. Exacto, ahora sí ya estamos viendo, no estamos todavía. Dale clic, por favor, para comenzar a ver la pantalla. De pronto ahí están viendo, aquí bien. Listo. Adelante. Bueno, listo. Bien, gracias. Entonces, le damos gracias a nuestros aliados, a ITEC de Cali y la red del Iberoamericana de Derecho Informático. La certificación que ustedes van a tener va a estar con el logo de la red, se los recomiendo mucho. Y ITEC pues ofrece servicios en temas de seguridad de la información. Rápidamente les recuerdo los tres cursos que tenemos disponibles en estos 2 meses que siguen. El curso Auditoría en Protección de Datos Personales, súper recomendado. En este curso vamos a tener la oportunidad de que ustedes aprendan todo lo que, la metodología para la auditoría en protección de datos. Va a haber una sesión de 8 horas que son criterios de auditoría que lo dictaré yo, y 12 horas estará Juan González Mesa, que es una persona experta en estos temas y que ha tenido la posibilidad y la experiencia de trabajar también en materia de protección de datos personales. También vamos a tener un programa de 350.000 pesos masiva, que es el programa básico de protección de datos personales. Se los recomendamos porque es muy práctico y es un poquito lo que estamos viendo. Vamos a ver esas 3 horas, pero digamos un poquito más ajustado o con mucho más tiempo. Y por último, también estamos preparando el curso sobre gestión de riesgos de protección de datos personales. Es un curso que también se los recomendamos a ustedes. Perfecto. Algunos de nuestros clientes, ya les mencioné. Listo, entonces rápidamente les recuerdo cuál es la metodología. Son 3 sesiones de 1 hora. Recuerden que ya está, las personas que no puedan estar online, pues posteriormente pueden consultar las sesiones grabadas. Que de hecho ya está la primera, la encuentran en la página, en Escuela de Privacidad, Aulas Escuela de Privacidad, protección de datos, ingresan con su usuario y contraseña a la plataforma y pues pueden encontrar la sesión guardada. ¿Listo? Bueno, sigamos. Recuerden entonces lo que les estaba diciendo al comienzo, que es lo importante que que nos hagan las preguntas, si es a través de Twitter, con el hashtag Escuela de Privacidad, ¿listo? Y a través de Facebook, a través de nuestra página web, en el muro, porque nos han hecho preguntas internas
y esas no son válidas o son válidas pero al finalizar. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí, entremos en materia. Hoy vamos a ver varios aspectos importantes. Digamos que el principal de ellos, vamos a ver un poco el tema de empleados, que fue uno de los temas que nos preguntaron en la clase pasada. Nos hicieron varias preguntas sobre el tema de empleados, de cómo se está manejando. Entonces vamos a darle prioridad a ese tema, también un tema de clientes, pero clientes persona natural. Y luego les voy a mostrar ya un tema mucho más, por así decirlo, enfocado al oficial de protección de datos o a esa persona que hace las veces de cumplir con el programa de protección de datos al interior de la organización. Entonces vamos a darle esa prioridad a esta charla. Entonces sí les recomiendo, les pido mucho que participen para que nosotros pues podamos, que sea un poco más interactiva esta charla. Entonces, con los empleados, ¿qué vamos a decir en materia de protección de datos personales? En materia de protección de datos personales tenemos que tener mucho cuidado con los empleados. ¿Por qué? Porque a veces las empresas consideran que por el poder de supervisión que les da el Código Sustantivo de Trabajo, que les da la ley, pues puede tomar atribuciones desmedidas con el trabajador. Y esto no es así. Y hay unos antecedentes en Colombia, de hecho hay unos antecedentes en Europa. El Tribunal Europeo, de hecho, el año pasado emitió una sentencia donde aclara el alcance, por ejemplo, de la videovigilancia, por ejemplo. De hecho, acá en Colombia el Ministerio del Trabajo ya ha emitido 2 conceptos donde dice, mire, si usted tiene instaladas cámaras de seguridad en sus instalaciones, tiene que modificar el reglamento interno de trabajo y tiene que incorporar un capítulo de protección de videovigilancia. Entonces, fíjense que eso se convierte en un tema súper importante porque tenemos que tener en cuenta no solo los criterios que nos da la superintendencia, que nos da la ley, sino también tener en cuenta esos criterios que están contenidos o están regulados en sectores en especial. Así, por ejemplo, cuando estamos hablando del sector educativo, no solo vamos a limitarnos a lo que dice la superintendencia, sino también, por ejemplo, lo que dice el Ministerio de Educación respecto a las notas, respecto a la historia del estudiante. ¿Listo? Entonces, como para darles un ejemplo. Entonces, para no salirme del tema, el tema con los empleados, como les digo, es un tema fundamental. Fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros, como empresas, podemos obtener pues mucha información del empleado. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta con los empleados, yo sé que muchos de ustedes de pronto esto lo tendrán claro, es en el proceso de selección, obviamente la recepción de las hojas de vida. La recepción de las hojas de vida, hay mucha información. Uno no puede decir la hoja de vida es privada, es sensible, es pública. No, la hoja de vida yo no la puedo clasificar per se como un tipo de dato. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay muchos tipos de datos al interior de esa hoja de vida. Entonces, en el momento de la recolección de la hoja de vida, debemos de tener en cuenta que debemos contar con la autorización del titular. ¿Listo? Es importante contar con esa autorización del titular para poder probar que esa información que tenemos, pues, ha sido producto de la autorización que él nos ha suministrado. ¿Listo? Hoy en día, pues, obviamente las empresas reciben hojas de vida por diversas fuentes, bolsas de empleo, terceros que se dedican a la selección de personal, a través de redes sociales. Si bien esto son buenas prácticas, es importante también revisar sus términos y condiciones. Algunas bolsas de empleo establecen la autorización, el uso de esa hoja de vida por parte de las empresas. En ese caso no hay mayor inconveniente, pero sí es muy claro, muy importante revisar esas autorizaciones, pues que sí cuente con esa autorización. Por otro lado, tener muy en cuenta o mucho cuidado con los referidos. Los referidos son supremamente, digamos, un tema delicado, o enviar la hoja de vida por referenciación de. Entonces, ojo con eso. Mi recomendación, ¿cuál es? Si usted tiene en su página web un botón una página, un botón de suba su hoja de vida o adjunte su hoja de vida, pues ahí tener la autorización.
¿Listo? Eso por un lado. Dos, si usted tiene un correo electrónico simplemente de recepción de hojas de vida y usted recibe muchas hojas de vida, les recomiendo que tengan por lo menos una respuesta automática activada sobre que informe o que esté configurado el aviso de privacidad sobre el uso de esa información o sobre la recepción de ese dato. Hay una sanción, fue una de las primeras sanciones que emitió la Superintendencia a Gestión Competitiva SAS. A Gestión Competitiva SAS la sancionaron, oigan muy bien, por no responder sobre el uso dado a una hoja de vida. Una persona, que yo creo que aquí más de uno que me está escuchando es oficial de seguridad de la información, envió la hoja de vida a esta empresa y resulta que la empresa nunca le dio respuesta de qué iba a hacer con esa hoja de vida. Como no le dio respuesta, la persona escribió solicitándole que como ya ha pasado un tiempo y como no le dio respuesta a la hoja de vida, que por favor le dijera qué iban a hacer con esa hoja de vida. Como no le dieron respuesta, la persona volvió y escribió y no pasó nada, entonces esta persona lo que hizo fue instalar una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a esta empresa por no responder en los tiempos de ley. O sea, recuerden que tiempos de ley son 15 días para, 10 días para consulta y 15 días para reclamo, días hábiles. Entonces, fue uno de los motivos de sanción. Obviamente esta empresa apeló y la sanción le quedó en, la sancionaron por 32 millones de pesos, esa apelación, después de la apelación, la sanción le quedó en 7 millones. ¿Listo? Pero fíjense que pues, no es fácil este tipo de sanciones cuando uno dice simplemente por no responder. Entonces, es muy importante que usted tenga claro esos canales por donde recepciona. Si recepciona físicamente, pues tenga un formato de autorización de tratamiento de datos, formato físico. Siempre les recomiendo que tengan autorización cuando recepcionen las hojas de vida. Por otra razón, muchas veces ustedes contratan estudios de seguridad o esta persona pues quedó preseleccionada, contratan estudios de seguridad, esas empresas que practican estos estudios de seguridad por sí tienen sus formatos de autorización, pero muchas veces estos estudios de seguridad son muy invasivos, puede ir desde una poligrafía hasta una visita al domicilio donde hay captura de imagen en la sala o en el hecho de que ya entres a tu domicilio ya es un tema íntimo, ¿listo? Entonces, en esos casos hay que prestarle mucha atención porque esa autorización me tiene que llevar a eso, me tiene que autorizar en caso de que yo sea empresa que haga la validación de sus estudios profesionales, de sus estudios, sus antecedentes laborales, pues usted me tiene que dar autorización, en ese documento tiene que dar esa autorización. ¿Listo? Porque recuerden que un tercero no me puede dar información si el titular no me ha autorizado a que me brinde esa información a mí. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esos criterios. Y tenerlo en cuenta, obviamente, con los estudios de seguridad, por lo que les acabo de decir. Y posterior a eso, digamos, esas autorizaciones previas, tienen que determinar el alcance porque muchas veces las empresas reciben las hojas de vida, dice, no me sirven, pero esa información la suben, la ingresan a una base de datos y tienen en cuenta el día de mañana si hay una persona que cumple con ese perfil. Entonces es importante que en esa autorización previa pues tenga todo ese alcance y diga cuál es la finalidad del uso de información y por cuánto tiempo va a estar la información. Les recomiendo que no se queden con mucho tiempo, máximo 3 meses con hojas de vida, las cuales ustedes no van a usar. ¿Por qué? Porque las hojas de vida se tienden a desactualizar muy rápido. Entonces, al tenderse a desactualizar muy rápido, pues lo que vamos a tener es que vamos a tener información desactualizada y pues vamos a violar el principio de calidad que establece la ley 1581. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. Bueno, hay otro punto que es el tema de la contratación. Y al momento de la contratación, y eso se los dije en la clase pasada, es importante que tengamos en cuenta la cláusula para la autorización de tratamiento de datos. Y esa cláusula para la autorización de tratamiento de datos pues debe involucrar todas las finalidades posibles que es en el marco de la relación contractual. Y yo les decía que esa cláusula pues tiene que ir en el contrato, que eviten manejar documentos independientes del contrato. Obviamente, a no ser que sea un otro sí, pero que evitemos, digamos, ese tipo de aspectos porque eso nos puede
traer problemas en el sentido de que no sea la política y el manual vinculante. ¿Listo? Entonces tiene que quedar dentro del contrato. También les sugiero que dentro del contrato haya una cláusula especial, si así lo desean. Pues, si no la hay, no significa que están incumpliendo la ley, simplemente una práctica, y es que tengan una cláusula específica para datos sensibles. ¿Listo? Como ustedes saben, y como les explicaba la semana el martes, la autorización de los datos sensibles tiene que ser expresa, y además que la ley me exige un requisito adicional del dato sensible, y es que primero me dice que no es obligatorio su solicitud, a no ser que la ley me exija su obligatoriedad, y además de eso tengo que decir cuáles son los tipos de datos sensibles que voy a recolectar y cuál es la finalidad del tratamiento. Entonces, por eso es la importancia que, digamos, que quede claro dentro de ese contrato. ¿Listo? Y ya en el tema de relación laboral, lo que se recomienda en este caso es que el manejo de datos sensibles sea realizado en virtud de una obligación legal. ¿Listo? Un ejemplo, el biométrico. El biométrico no es una obligación legal, y a veces hay empresas que tienen problemas por eso, porque la persona se puede abstener de querer entregar su huella obviamente para ingresarla, para que quede en el biométrico, y pues nada que hacer, no se puede hacer, a no ser, como les digo, si el día de mañana hay una ley donde dice que sea obligatorio, en ese caso, pues sí va a prosperar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no podemos pedir datos sensibles porque queremos, o sea, tiene que obedecer a digamos, a un fin legítimo. No necesariamente tiene que ser legal, pero sí legítimo. Por eso el ingreso y salida de las instalaciones de la empresa es un fin legítimo y se hace por temas de seguridad. Por eso es permitido ese tipo también de cuestiones. También hay que tener en cuenta en eventos de bienestar laboral que realiza la organización, muchas veces se solicitan datos, se hacen la fiesta de despedida, fiesta de mitad de año, fiesta de niños, fiesta de la familia, y se toman fotografías. Entonces, mucho cuidado con eso, porque también vamos a necesitar la autorización del trabajador para que se capture o se fije imágenes, ya sea en cualquier, ojo que no es solamente que me autorice la toma de la foto, es que también me autorice la publicación o la divulgación de la misma. Entonces, para esos casos especiales también, yo veré si lo dejo en el contrato o un documento aparte, pero eso tiene que quedar. ¿Listo? Hay casos donde un trabajador ya no está, o a veces en los colegios le toman fotos de los estudiantes y ya no están, le meten en la publicidad. Yo creo que cuando estamos hablando de imagen, no es solo protección de datos. Acá son dos legislaciones, la ley 23 del 82, la ley de derechos de autor, y pues obviamente la ley 1581. Entonces, ojo, porque nos podemos estar metiendo en problemas por el tema de derechos de autor. Siempre que yo metiera una autorización para uso de imagen, desde el punto de vista de datos personales, tengo que tener autorización para uso de derechos de autor. Si la persona rehúsa la explotación de esa imagen, o sea, o se le va a reconocer. Entonces, esa serie de cuestiones. Otro tema súper delicado que hay acá, y es el tema de las incapacidades, de las epicrisis, de las historias clínicas. Esto, si ustedes dan en cuenta, es una tira de pelota, por así decirlo, porque con el decreto antitrámites quedó prohibido solicitarle al empleado la epicrisis o la historia clínica. Sin embargo, en la práctica las empresas aún lo piden, debido a que pues, la EPS pues no realiza el tema del pago, el recobro que le llaman ustedes. Entonces, ojo, es muy importante tener claro que una cosa son las incapacidades, obviamente, que son datos relativos a la salud, ¿no? Y que por un tema tengo entendido también de indicadores tienen que tener las empresas, pero ojo con el tema de la autorización, ojo con, digamos, los empleadores tener historias clínicas o epicrisis. El Ministerio de Protección Social, el Ministerio del Trabajo, están cansados de decir, ojo, las epicrisis son historias, hacen parte de la historia clínica. Y recuerden que por ley es prohibido que el empleador tenga acceso a la historia clínica del empleado. O sea, por regla general no puede, es prohibido, salvo que exista una autorización.
Entonces, en los casos excepcionales que hay una autorización por parte del empleado se puede hacer, pero yo les recomiendo que ni siquiera así, digamos, tener muy claro o tener, digamos, en esos casos es, por regla general, la ley me dice prohibido tener datos, no solo esos datos, son otros datos, pero entre esos la historia clínica. Bueno, aquí me hacen una pregunta, dice, cuando en la empresa se registra la huella para la entrada y salida, ¿se debe hacer un formato para que los empleados autoricemos el uso? Sí. O sea, vuelvo y les digo lo que yo les decía en la clase pasada. La autorización, los datos sensibles requieren autorización expresa. O sea, no se entiende por conducta inequívoca, tiene que ser expresa. Es decir, el día de mañana la superintendencia, si le hace una inspección a su empresa y le pide, venga, veo el biométrico, muéstreme dónde está la autorización de que dio esa persona para que su huella quede en el biométrico, tiene que existir la evidencia, porque los datos personales sensibles, la autorización es expresa. Recuerden que expresa no significa escrita, expresa significa que quede evidencia que esa persona dio la autorización. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que se dé ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, ahora, muchas veces también en los programas de seguridad y salud en el trabajo se tiende a entregar esto que le llaman la batería o la aplicación de la batería o las encuestas que tienen que hacer. Muchas veces esas empresas, esas preguntas son un poco invasivas o más que invasivas, van mucho más allá de lo que el empleado quiera dar. En este caso les recomiendo que si hay un empleado que se abstiene de entregar esa información porque obviamente está el empleador que la ley le exige que tenga que aplicar esas encuestas, pues la recomendación en este caso es que le haga firmar al empleado una no autorización, por así decirlo, donde la persona no accede o más que no accede, pues que la persona no esté de acuerdo en que se le aplique esas preguntas para que usted también quede evidencia que usted pues aplicó o cumplió con esa obligación, pero que el empleado se abstuvo de querer suministrar esos datos. ¿Listo? Bien, vamos por acá. La otra, lo otro es relativo con los clientes. Aquí estoy hablando clientes, personas naturales, ¿listo? Y estoy pensando en clientes, personas naturales y clientes, podemos decirlo a veces, de consumo masivo, ¿listo? Entonces hay que tener en cuenta que cuando nosotros tenemos clientes y que estos clientes son personas, obviamente personas naturales y están entre los mayor y menor de edad, recuerden que ahí, por regla general, la ley 1581 prohíbe la solicitud de datos a los menores de edad. Entonces tenemos que tener claro eso, que nosotros no podemos pedir directamente datos a los menores de edad, salvo que exista autorización del representante legal, que en este caso sería el padre de familia. Entonces, eso es importante tenerlo claro, porque pues, el día de mañana nos pueden pedir evidencia si tenemos datos de menores de edad, cómo obtuvimos esa autorización y si esa autorización es legítima, porque muchas veces hacemos autorizaciones para todo el mundo y no sabemos si ese servicio a quién involucra o quién puede ofrecer quién puede beneficiarse de ese servicio. ¿Okay? Segundo, hay que tener en cuenta las finalidades, y esto es un tema que yo les mencionaba que es muy relativo con el GDPR, que uno dice, bueno, todo el mundo está asustado con el reglamento europeo de protección de datos y es justo, pero me atrevo a decir algo que pronto pueda que alguien no esté de acuerdo conmigo, pero de una u otra manera nosotros también con nuestra legislación ya veníamos adelantados en ciertas cosas cumpliendo con eso. Me explico. Perdón, por acá ya me están haciendo una pregunta. Les recuerdo que las preguntas solo las vamos a hacer en el transcurso del curso por redes sociales. Hashtag Escuela de Privacidad en Twitter o en el muro de Facebook. No más. ¿Listo? Finalizando, sí las vamos a resolver por este medio. Entonces, con las finalidades tenemos que tener en cuenta el principio de necesidad que les comentaba y también de proporcionalidad, y es lo que les decía que está muy equiparado al reglamento europeo de protección de datos. Al final, yo tengo que solicitar esos datos que son necesarios para el fin para el cual yo los voy a necesitar. Yo no puedo pedir datos adicionales, venga, a su edad, si yo, pues, no, el servicio que yo le voy a prestar no tiene nada que ver o no afecta nada la edad. Entonces, las empresas en un tema de cumplimiento, cada dato tiene que justificarlo.
¿listo? Es en un tema de cumplimiento, de rendición de cuentas, de accountability, yo tengo que justificar, tener un documento de soporte por qué yo estoy pidiendo ese dato. O sea, en ese proceso, por qué yo necesito pedir esos datos. ¿Listo? Eso es un tema tedioso. Nosotros lo hemos hecho con 2 empresas que hemos implementado sistemas de gestión integral de protección de datos. Esto es un tema largo, tedioso, pero eso nos da una tranquilidad de revisar formato por formato, de revisar entrada por entrada y hacer un análisis. Oye, estamos pidiendo este dato en este proceso y en este proceso no debe ir porque todavía no es nuestro cliente. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante porque, como les digo, nos quita, es un análisis que debemos hacer. Ahora les voy a dar un ejemplo de cómo lo hacemos con datos sensibles. Y también tener en cuenta el ejercicio de derechos del titular. En muchas ocasiones, y ese es otro motivo de las principales sanciones de la superintendencia, y es que las personas solicitan la supresión del dato, pero las empresas suprimen el dato, entre comillas. Lo suprimen, pero ese dato queda en otra base de datos, posteriormente queda en otra base de datos y no actualizan la información, entonces luego la empresa termina volviendo enviando la información, y si la persona solicita la supresión de ese dato dentro de una base de datos específica, se tiene que suprimir. Ojo, yo no puedo dejar una copia, no es que quedó en el backup o es que lo voy a guardar. No, hay sanciones. Yo les comenté hace 2 días. Busquen la sanción, está en la página web de la superintendencia. Nosotros tenemos en nuestra página web colgadas todas las sanciones de la superintendencia. Y esa sanción, una de las sanciones a CMR, SAS, es precisamente por esa cuestión, porque alguien solicitó la supresión del dato, pero el dato se siguió conservándose, no, se debe suprimir de manera definitiva. Entonces, hay que tener en cuenta con eso porque uno de los otros motivos de mayor sanción es eso, ¿listo? Entonces no sé si tengan preguntas sobre esto, simplemente quería como mencionarles de manera general el tema de gestión de clientes y de empleados. El de proveedores va a ser nuestra última clase, que es donde vamos a tener la oportunidad de hablar un poco del GDPR y de los contratos de transmisión y de transferencia. Ahora quiero que le prestemos bastante atención a esto. Yo aquí quiero que me levanten la mano si los que están acá están de algún otro modo, son oficiales de protección de datos, oficiales de seguridad de la información, o son los responsables de implementar programas de protección de datos en su organización. Me gustaría para saber, bueno, acá ya hay uno, levantó la mano, 2, 3, 4, 5, wow, 6, 7, 8, 9, bueno, un poco, listo, miren, esto les va a servir bastante, esto que les voy a mostrar a continuación. Esto les va a servir bastante debido a que nos permite hacernos un poco la idea de cómo gestionar los datos personales. Simplemente un ejemplo, pues tenganlo de guía, pero obviamente esto es mucho más, pues tiene mucha más carne, por decirlo así. Entonces les voy a mostrar esto en un segundo, que creo que tengo un problema con la cámara. No. Está muy bien la cámara, Heidi. Listo, ya aquí las veo bien. De pronto soy yo que no me veo en la cámara, entonces creo que no me están viendo bien. Listo. Bueno, entonces aquí, ¿qué tengo para mostrarles? Esto es como un resumen del resumen del resumen. ¿Qué les recomiendo y por qué les estaba preguntando? Cuando manejamos organizaciones muy grandes para la gestión de los datos personales, pues una de las cosas que tenemos, en especial los que somos oficiales de protección de datos, es que nos toca tener claro qué tanta información nos entra, de dónde nos entra y qué control debemos establecer. Entonces aquí la primera recomendación es que hagan una tipología de formas de recolección de datos. Acá hay una tipología básica. Esto es, vuelvo y les digo, esto es mucho más completo, pues obviamente
no lo puedo mostrar todo, pero hagan una tipología de todas las maneras como le entra información personal a la organización. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, formularios web, acá hay un ejemplo. Ejemplo, aplicativos móviles. Ejemplo, chat y videochat. Ejemplo, formularios físicos. Ejemplo, llamadas telefónicas. Ejemplo, las cookies. Ejemplo, redes sociales, cámaras de video, videovigilancia, sistemas biométricos, correos electrónicos. Entonces, hagan una tipología de todas las formas en que usted le entra información de su compañía y pues que obviamente que alimenta esa base de datos y a partir de eso, bueno, esto les digo que es mucho más largo, pues también pueden colocar las bases de datos que tienen en su organización y mirar de esas bases de datos cuáles de ellas tienen formularios web, formularios físicos, etcétera. Eso es como para gestionarlo mucho más fácil y a cada forma de recolección del dato, aplíquele unos controles o unas reglas, ¿no? Unas reglas básicas, ¿listo? Por ejemplo, en los formularios web, en los aplicativos móviles y chat o videochat, pues obviamente yo tengo que incluir la autorización para el tratamiento de datos personales. ¿Qué nos suele pasar a veces? Nos suele pasar, ojo, porque eso es un error también muy común, y que esto pasó en el 2012 cuando las empresas se preocuparon por cumplir la ley. Entonces, a todos le pusieron autorización. Entonces, en todos los formatos estaba la autorización, y en especial los formularios digitales, pero no había evidencia de esa autorización. Entonces, no hago nada. O sea, de nada a usted le sirve colocar en el formulario de contáctenos de su página web, autorizo el tratamiento de mis datos personales para las siguientes finalidades, y ahí colocar todo esto si no hay evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Pues conservar el log del check de la autorización, la fecha, la hora, si es posible, la IP, y obviamente pues el ID del titular donde me permite identificar cuándo, cómo y dónde me dio la autorización. Obviamente esto admite prueba en contrario, claro que sí, pero es una medida primaria y válida para la superintendencia. La superintendencia, de hecho, una de las sanciones a CMR, SAS, que es la que administra la marca de domicilios.com, la sanción fue más o menos de 220 o 40 millones, fue porque conservó el check de la hora y fecha en que la persona se registró, pero no el check de acepto términos y condiciones. No hubo cómo esa persona aceptar. Entonces, lo que ve la superintendencia es que aquí no hay cómo, no se evidencia esa aceptación, ese logo de ese check de que sí autorizo el tratamiento de mis datos. Entonces, ojo con eso. Tengo que tener claro, no es suficiente la leyenda, tengo que dejar la evidencia. Por lo tanto, aquí empezamos también a hablar de privacidad por diseño y toda esta cuestión. Y es que cuando hace 2 días que hablábamos del inventario de base de datos, pues por eso ese inventario también me tiene que comprender los sistemas que tengo que intervenir, qué ajustes tengo que hacer a ese sistema de información. Entonces, cuando hago el formulario web, por ahí respondo a alguna pregunta que me está haciendo encuestas de satisfacción. Sí, encuestas de satisfacción incluyen siempre y cuando sí incluye autorización, siempre y cuando pues incluya el nombre de la persona. Vamos, ahí a veces uno ve encuestas anónimas, pues yo conozco algunas, entonces, digamos, en ese caso no, pero sí si tiene datos de la persona, pero no tienes los datos por otro lado, sino que los obtuviste por primera vez allí en esa encuesta de satisfacción, sí necesitas obviamente la autorización de esa persona. Por acá otra persona en Facebook me pregunta, buenas noches, mi pregunta es la siguiente: si mi empresa gestiona bases de datos personales, incluyendo la autorización de tratamiento de datos, y algunos de esos datos están equivocados, ¿se debe solicitar la corrección de esos datos? Muchas gracias. Mira, sí, digamos que esos son los principales problemas que tienen las empresas, porque la ley es clara. Dice, la empresa tiene que cumplir con el principio de calidad del dato. Tiene que verificar que la información incorporada es la correcta, que sea correcta, apropiada, que no sea fraccionada, que no sea incompleta, que no induzca error. Entonces, recuerden que a Data Jurídica lo sancionaron por eso. Entonces, si yo no tengo esa información, pues obviamente la tengo incorrecta, puede tener problemas. Entonces, pues obviamente los ingenieros saben más que yo. Digamos que una de las maneras, tengo entendido, es validando formato, tipo de formato, volviéndole, por ejemplo, a solicitar nuevamente en otra casilla que valide ese dato. Por ejemplo, son algunas de las cuestiones que se puede hacer. Entonces, volviendo a este tema, es muy importante, como les digo, tener como reglas sobre el uso de esa información.
Por ejemplo, también con el chat y video chat. Yo que les recomiendo, o sea, cuando ya estén en un tema de gestión, no, esto es de tiempo y esto es de recursos, pero ya cuando usted esté apuntando un sistema de gestión de protección de datos personales, yo que les recomiendo monten un procedimiento de recolección de la autorización de acuerdo a si es formato físico, si es formato digital, si es formato audio digital, digamos que, o los formatos que ustedes tengan establecidos, digamos que estos son los tres, o sea, lo estandarice, y les recomiendo que lo hagan, digamos, les digo, cuando estén más avanzados, que monten el procedimiento así. Bueno, sigamos con preguntas. Por acá Maritza nos dice, buenas noches, Heidi, en cuanto a la supresión de datos, en días pasados en un evento se hablaba de las indicaciones basadas en la normativa de la Unión Europea, se dice que suprimir no es eliminar. En cuanto a eso, ¿qué claridad existe en estos dos conceptos? No, bueno, muy buena pregunta, Maritza. Es cierto, una cosa es suprimir y otra cosa es, en Colombia hablamos de revocar la autorización. ¿Listo? Entonces son dos cosas diferentes. Revocar es que la persona diga, no quiero que vuelva a utilizar mis datos y no se puede volver a utilizar el dato. Cuando hablamos de suprimir, les voy a colocar el ejemplo más clásico, el banco. Yo no sé si ustedes tienen, no voy a decir ahorita marcas de bancos, pero mi banco me está mandando muchos mensajes publicitarios por el tema del mundial. A mí no me interesa el mundial, no quiero que me llegue nada del mundial. Yo solicité la supresión del dato. Entonces, fíjate que ahí ellos me pueden suprimir el dato, pero me lo suprimen de esa base de datos, de la base de datos de mercadeo. Pero mi información obviamente se va a seguir conservando en la base de datos de clientes del banco, porque obviamente por una disposición legal, pues ellos no me pueden eliminar ese dato. Entonces es por eso. La supresión sí se da y tiene que ser definitiva, pero de la base de datos que la persona solicite esa cuestión. Otra pregunta, Iván dice, cuando graban mi voz, cuando solicito soporte técnico, solo avisan que por calidad del servicio, deben avisarme acerca de la 1581. Bueno, Iván, mira, hay dos cosas que tú tienes que tener en cuenta y para que un poco, no quiero ser como servir de abogada de las empresas, pero ten en cuenta que es muy costoso para las empresas cada segundo que corre y graba la conversación. Entonces, normalmente las empresas lo que hacen es utilizar un aviso de privacidad en estos casos. Entonces, el aviso de privacidad que te dice, te tiene que decir sobre la ley 1581. Entonces, la pregunta es si te tienen que avisar sobre la 1581. Sí. Así sea corto, sí te tiene que informar. Porque tu voz es un dato privado. Y el día de mañana, si ese audio o esa llamada resulta que cuando tú hablas tiene reconocimiento de voz, se vuelve dato sensible. Entonces, sí es obligatorio que te informen que la llamada está siendo grabada y que digamos, que están tratando tus datos conforme a la ley 1581. Hay unas empresas que van mucho más allá y que son mucho más propositivas y me parece mucho mejor, que tienen sistemas donde dice marque 1 si está de acuerdo, marque 2 si no está de acuerdo, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí, digamos que sí lo tienen que hacer. Entonces, bueno, yo creo que no hay más preguntas por acá. Me están haciendo preguntas por mensajes internos de Escuela de Privacidad. Recuerde que tienen que ser en el muro, ¿listo? Entonces, aquí es simplemente un ejemplo, por ejemplo, los formularios físicos. Yo que les recomiendo, fíjense que uno muchas veces, con el respeto que se merecen todas las empresas que están acá, uno ingresa a un edificio y el edificio te piden todos los datos, ¿listo? Bueno, entregue sus datos. Pero yo les recomiendo mucho, porque a veces violamos ley 1581 sin darnos cuenta, son datos expuestos. Entonces, hay una hilera de datos de nombre, apellido, a quién visita, nombre de persona en caso de emergencia, número, esos son datos semiprivados. Y yo estoy dándole a todos los visitantes que llegan los datos semiprivados. Entonces, ojo, porque hay que establecer controles de acceso o controles digamos, de seguridad, por así decirlos, enmarcados a la información que yo tengo allí. ¿Listo? Bien. En los formularios físicos también es importante, por ejemplo, si se van a solicitar datos sensibles, pues obviamente, como les estaba diciendo, los requisitos. Y así vamos haciendo con llamadas telefónicas. Por ejemplo, las llamadas telefónicas, esto es un chicharrón también que tienen las empresas cuando
no hay un software que me permita gestionar adecuadamente las llamadas, porque tengo que tener la llamada cuando la persona me dio la autorización, tener la validez, obtener la prueba de que la persona tal día, tal fecha me dio la autorización. ¿Listo? Conservar esa llamada. Recuerde que si una persona le dio la autorización a usted por medio de la llamada, pues usted tiene que conservar la llamada, o sea, tiene que conservar ese audio, porque si usted no conserva ese audio, pues usted no le va a servir esa autorización. Y son algunas malas prácticas que yo he visto en algunas empresas, y es que utilizan, obtienen la información a través de una encuesta física, la digitalizan, no la digitalizan, ingresan los datos o digitan los datos de la encuesta en una base de datos y destruyen ese formato. Entonces, ¿yo cómo hago para saber que la persona me dio la autorización? O sea, ¿dónde queda la evidencia? Entonces, hay muchas malas prácticas en ese sentido. Ojo, diferente es la digitalización del documento, el escaneo, como le llaman ustedes. Digamos que en principio es válido, pero un escaneo que yo haga con un software de un teléfono o que yo haga con un software básico o le tome una foto, es válido, pero admite prueba en contrario. En cualquier momento le pueden usted refutar ese escaneo. En tanto, si usted contrata una empresa que tenga todas esas certificaciones que le permitan hacer eso, obviamente tiene validez jurídica y probatoria y no admite prueba en contrario. Entonces, es como la parte positiva. Listo. Buenas noches. Para una licencia por luto, ¿es correcto que la empresa solicite acta de función para soportar dicha licencia? Creo que sí es obligatorio, pero eso es un tema de derecho laboral. Creo que sí lo necesitan. Y, por favor, les recomiendo que hagamos preguntas enfocadas a la charla que estamos teniendo. ¿Listo? Pero la persona que me hacía la pregunta, sí, te recomiendo que más bien mires con un laboralista, pero estoy casi segura que sí la pueden pedir. Bueno, otra pregunta, en cuanto a la captura de datos personales por parte de las cookies de las páginas web, ¿qué tanta importancia le brinda la SIC a esto? Ya que no es un tema que se tenga presente fácilmente, sí, es buena pregunta. No se tiene presente muy fácil, pero la superintendencia sí emitió un concepto el año pasado diciendo, si usted me captura cookies, tiene que también tener la autorización. En mi concepto, de hecho, nosotros cuando hacemos las políticas a nuestros clientes que capturan datos mediante cookies, nosotros en la política configuramos esa captura como una conducta inequívoca, pero tienes que dejarla en la política, porque si no la dejas como en la política, se puede entender pues que vas a necesitar una autorización expresa para dicha recolección, que algunas empresas lo hacen, pues en Europa por la ley de cookies lo tienen, entonces pues acepto o no acepto, allá sí está, acá no llegamos a ese desfase y realmente a mí sí me parece un despropósito llegar a ese punto, yo sí no estoy de acuerdo con esa ley de cookies europea, pero en la política nosotros sí dejamos claro que constituye una conducta inequívoca que tú consultes nuestra página web y se entiende que pues que aceptas el uso de las cookies, pero también les recomendamos, hay empresas que van más allá y crean una única política de cookies, y en la política de cookies también se le informa qué tipo de cookies recolecta, se le tiene que informar a la persona cómo las puedes instalar también, y pues cuáles son las cookies que no afectan o que no llegan, pues al final del día la cookies nunca, no sé, es una apreciación, pueda que técnicamente no esté en lo correcto, pero al final las cookies me van a identificar ese dispositivo, no a la persona. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Bueno, entonces también con las redes sociales, cámaras de video, sistemas biométricos, correos electrónicos. Fíjense que todo esto es muy importante. Por ejemplo, las cámaras de biovigilancia, ya se los mencionaba, con simplemente tener el aviso como lo exige la ley de la guía de biovigilancia, pues podemos cumplir eso. Bien, continuemos. Este es otro, ya anterior hablamos de la tipología de recolección de datos. Ahora, eso se los recomiendo, y es con el tema de las autorizaciones. Hagan el mismo ejercicio, tengan en cuenta qué tipo de autorizaciones usted maneja en su organización. Una autorización expresa, una expresa reforzada. Reforzada es, propiamente Colombia no le llama autorización reforzada, es más un concepto europeo donde sí consiste el concepto de autorización expresa reforzada. Acá no se le llama así, pero cuando obviamente la ley me exige unos requisitos adicionales, pues obviamente por eso le llamo el tema de reforzado.
autorización por conductas inequívocas, autorización suministrada por un tercero y cuando no es necesaria la autorización. Yo digo que les recomiendo que también tengan claros cómo ustedes, qué controles van a tener para la solicitud de la autorización expresa, para cada una de ellas, en qué bases de datos. Obviamente esto es súper genérico, ¿no? Porque estas bases de datos al final, pues están segmentadas en cantidad de entradas de información. Esto es simplemente para que nos ubiquemos un poco de qué es lo que les quiero manifestar. Y establecer unas reglas sobre ese uso y en qué bases de datos pues tenemos que utilizar esa información. ¿Listo? Para poder obviamente tener el control de cómo, vamos, pensando en un tema de gobierno de gobierno de datos personales, es más o menos esta estructura. Y tengamos reglas claras, obviamente, en la captura de la información, teniendo en cuenta estas autorizaciones. Pueda que en algunas empresas no aplique estas 5, simplemente tengan 2 y punto. Por ejemplo, autorización suministrada por un tercero, tal vez en algunos casos pues se va a requerir, por ejemplo, cuando sea un tercero, un representante legal, cuando sean los casos, no sé, de estudiantes de colegios o de universidades que son menores de edad. Por ejemplo, en esos casos, pues vamos a requerir la autorización por parte de ese tercero. ¿Listo? Entonces, y vuelvo y les recomiendo muchísimo que la autorización por conductas inequívocas la materialicen en la política. O sea, que en la política quede claro cuándo se entiende que es una conducta inequívoca. Es muy importante eso. Pero ojo, esa conducta inequívoca no puede ser al arbitrio ni subjetivamente, porque uno puede decir, no, yo creo que conducta inequívoca es esto. No, traten de lo soportar por ley. Por ley, es muy importante que tengan claro eso. O digamos que, porque la conducta inequívoca no significa, yo se los decía, que es que no va a obtener autorización. No, significa es que la actitud o la manifestación que usted nos dio, ese consentimiento, no hay prueba en contrario, es irrefutable que usted quiso dar esa autorización. Bueno, y ahí aclaro, ojo, porque uno a veces ve en páginas web el check por defecto. Entonces uno va a comprar o adquirir un producto y ya está chequeado la cajita, ya está chequeada. Ojo, eso no se puede hacer porque eso es autorización tácita. Y la autorización tácita no es permitida en Colombia. ¿Listo? No es que usted dijo sí, listo, no, tiene que haber prueba y vuelvo y les digo, la conducta inequívoca que tiene que saber cómo la desarrollar. Entonces, ojo con esos checkbox que a veces uno ve por ahí sin los debidos controles. Almacenamiento también. Almacenamiento, obviamente esto sí es importante que tengan en cuenta que esto yo lo estoy haciendo desde visión abogada. Obviamente es un tema muy jurídico que yo estoy manejando acá y por lo tanto estos proyectos recomendados no se puede manejar solo con abogados, o sea, con el corazón se los digo, esto tiene que ser un tema interdisciplinario, tiene que ser un tema que lo aborden desde otras disciplinas, desde la ingeniería, dentro de, no sé, digamos, otros profesionales, más de seguridad informática, seguridad de la información, tema de evaluación de riesgos, que lo conozcan muy bien, porque digamos que desde la perspectiva mente jurídica, pues esto va a quedar cojo, ¿listo? Entonces, vamos de forma de almacenamiento, si ustedes caen en cuenta, esas son las que trae el RNBD, entonces es importante que ustedes tengan claro las medidas de seguridad. Digamos que desde el punto de vista jurídico son estas, pueden ser estas políticas de seguridad de la información y seguridad informática, si es un servidor externo a cargo de un tercero, contrato de transmisión de datos personales o de transmisión internacional con la nueva circular del año pasado, la 05, que la SIC de pronto dejó un tema ahí abierto. De hecho, alguien me preguntaba si alojar en Google eso es transmisión de datos, y sí es transmisión, o sea, en Google Drive preguntaba eso. Entonces, este tipo son algunas medidas básicas. Esto, les digo, esto es mucho más amplio y esto, digamos que no es la estructura pues real, sino es mucho más compleja. Luego encontramos la de la circulación de datos personales. Las formas de circulación puede ser transmisión nacional, internacional, transferencia, nacional o internacional, a través de un representante legal, a través, o sea, todo lo que, circulación es todo lo que involucre flujo de datos personales. De hecho, flujos internos. Yo les recomiendo muchísimo que, que se me olvidó.
Se me olvidó lo que les iba a decir, bueno, me entretuve, ahora que me recuerda. Aquí hay un tema que son los aspectos a evaluar de solicitar datos sensibles, pero venga, esto ya cambiamos de tema. Entonces, para finalizar con esto simplemente, vuelvo y les digo, es como pararnos un poco desde la gobernanza de los datos personales y poder establecer controles macros en el cumplimiento de ese sistema de protección de datos personales que nos exige la ley. ¿Listo? Voy rápidamente a resolver preguntas. ¿Qué medidas puedo tomar cuando un empleado de la empresa hace tomas de video o audio con el fin de perjudicar? Bueno, esto tiene que quedar, pues una investigación se inicia siempre y cuando también pues se haga pues, dentro de las infracciones o la comisión de un delito y también pues obviamente que se marque dentro del reglamento interno de trabajo, dentro del código sustantivo también del trabajo. Obviamente pues todo inicia con un proceso disciplinario y obviamente todo inicia con poder demostrarlo, tener las pruebas suficientes para ese fin. Bueno, otra persona pregunta, ¿qué trabajo hace algún tiempo puedo solicitar la eliminación de sus datos, así estos sirvan en otro momento como constancia de trabajo? Bueno, no voy a tratar de entender la pregunta que me está haciendo Luis. Ojo, si yo puedo eliminar los datos, solicitar la eliminación del dato, si el dato no lo debo conservar de manera obligatoria, o sea, si no hay una ley especial que me solicite la conservación del mismo, y esto no aplica para los empleados. El día de mañana, si tú te vas, y tú solicitas la eliminación de los datos, la empresa no los puede eliminar, salvo aquellos datos que obligatoriamente la empresa no debería conservar. Por ejemplo, el biométrico, tu huella, esos datos la empresa sí los debe eliminar, pero el resto no, la empresa, no, aquí no, por ejemplo, ese principio o el derecho de supresión para datos que son obligatorios, aquí no aplica. O sea, sí o sí los tiene que tener. Hay que mirar porque no se puede generalizar y hay que mirar cada caso en contexto. Otra pregunta que hacen es, ¿la empresa puede revisar las conversaciones del chat empresarial? Sí y no. Sí y no. Recuerden que los correos electrónicos institucionales, incluyendo todas las herramientas de trabajo, son herramientas de trabajo, es decir, son herramientas que dispone el empleador para el empleado. La Corte Constitucional, hay un caso súper interesante que se nos da el tiempo ya la otra semana porque ya se nos está acabando el tiempo, dice que son herramientas de trabajo, pero que cuando una persona está en el trabajo no significa que ha perdido su derecho a la intimidad, que hay una expectativa mínima de intimidad y por eso las personas a veces tienen en el teléfono que le asigna la empresa pueden tener conversaciones personales. Pero entonces aquí, ¿a qué vamos? Rápidamente, la empresa tiene que tener una política de uso de correo electrónico, la empresa tiene que tener un procedimiento para el tema de las consultas, de la supervisión, de la evaluación de estas herramientas. O sea, no es a priori que lo puede hacer, porque si no tiene esto, les soy muy sincera, se pueden meter en problemas. El trabajador tiene que tener un procedimiento claro, expedito, que sepa cómo se tiene que hacer o que sepa cuál es el procedimiento para hacerlo. Es mi recomendación. No significa que la empresa no lo pueda hacer, pero hay que tener un deber ser. Bueno, esto por último es una recomendación, ¿sí?, sobre los aspectos que deben tener en cuenta para evaluar datos sensibles. Los datos sensibles, como ustedes saben, yo les decía, por regla general yo no los puedo solicitar, pero en qué casos los puedo solicitar o cómo hacer, digamos, esto, digamos, se lo recomiendo a empresas las cuales por X o de motivo a veces les toca solicitar esos datos, pero no están seguros si los pueden pedir o no. Entonces, eso es una recomendación. Primero, clasifique el tipo de dato personal sensible. Si es una huella, si son datos relativos a la salud, si son datos biométricos, si son datos políticos, religiosos, por ejemplo. Después, justifique la solicitud, o sea, justifique la recolección. ¿Usted por qué necesita esa información? O sea, ¿cuál es el motivo que lo llega? ¿Qué necesidad está buscando para solicitar ese dato? Tercero, busque si hay una disposición legal que exige la solicitud de ese dato personal. Aunque debería ser el primero, pues yo ahí lo coloqué en el tercero. O sea, hay un sustento legal donde usted pueda solicitar esos datos. Hágase esa pregunta. Cuarto, ¿cuáles son las consecuencias de no solicitar ese dato? En caso de que no exista una disposición legal, o sea, ¿qué pasa? ¿Van a incumplir si no lo hace? ¿Listo? Y quinto, ¿qué efectos produciría la divulgación de ese dato personal sensible? O sea, pregúntese por un momento qué efectos o qué riesgos generaría
es un poquito, bueno, no quiero ir hasta allá porque no son las evaluaciones de impacto, pero digamos es un poco, bueno, que eso es otro concepto también traído de la regulación europea, y es qué efectos produce para la organización, para el titular, el hecho de que se divulgue ese tipo de datos, ese tipo de información, qué efectos negativos puede traer para el titular y también para la organización. ¿Listo? Bueno, y después de eso, pues la recomendación, ¿cuál es? Pues en caso de que exista una disposición legal, puede proceder con la solicitud del dato personal sensible, o sea, después de hacer esta evaluación. En caso de que no exista disposición legal obligatoria y si ese dato no se puede avanzar con el proceso interno de la organización, necesita cumplir, podrá solicitar dicho dato personal, pero no de forma obligatoria. Y si no hay consecuencias legales o administrativas al no solicitar ese dato personal sensible, no debería solicitar ese dato. Esto es simplemente un análisis que les recomiendo, es un análisis que hicimos para varias organizaciones para poder hacer, esto es como una especie de test, esto que les estoy hablando realmente se traduce en una herramienta, un test donde puedo evaluar si sí o si no puedo llegar a pedir ese dato, ¿listo? Bueno, entonces ahora sí, vamos con las preguntas que nos están haciendo por acá en el chat, muy rápido, denme un segundo. Trato de resolverlas por acá. Buenas noches, pregunto bueno, aquí ya respondí esta. Bueno, Valentina es implementador de programa, muy bien. Ojo, uy, qué chévere esta pregunta. Si no quiero dar sus datos, no le dejo pasar a un edificio. Esta pregunta me encanta porque yo creo que estamos como en el tema de la anarquía de la habeas data. Y es que muchas veces la gente cree que la habeas data es un derecho absoluto y no es así. De hecho, la Corte Constitucional ha generado varias sentencias por por el choque que hay entre el derecho fundamental del habeas data y el derecho fundamental del derecho a la información. Ojo, son derechos fundamentales ambos. Yo los tengo que equilibrar. Ningún derecho prima sobre el otro. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ingreso o solicito los datos en un edificio, pues obviamente los edificios de por sí son los que más incumplen la ley de habeas data porque no tienen un aviso de privacidad o porque si hay huella o hay cámara no autorizan, no hay una autorización para la firma o la autorización para el tratamiento de datos, no hay nada. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Y obviamente el edificio también cuenta con el derecho a la información y es que yo tengo que mirar a quién estoy dejando ingresar al edificio. ¿Listo? Entonces, esto se sopesa. Obviamente un edificio puede reservarse el derecho del ingreso de una persona porque un edificio, primero, pues prevalece la seguridad de las personas sobre una persona porque no quiere dar sus datos. Entonces, ojo que aquí se equilibra. No es que, o a veces entidades públicas, esto es otra cosa, las entidades públicas tienden a interpretar muy mal la ley de habeas data y a veces no te dan información porque es que ese documento, no, ese documento es público pero tiene información privada, venga, o información personal, venga, un momento, anonimíceme esa información, pero yo sí tengo acceso a esa información. Por una persona no me puedes negar el derecho, entonces anonimice esa información y ahí sí accedemos. Bueno, José, gracias. ¿Cuáles son las fechas de vencimiento para implementación de la 1581 sector público? No, a ver, ojo y aclaro, José, la ley tenía que estar implementada, o sea, desde el 2012 salió la ley. O sea, si no lo tienen ahora, el incumplimiento viene desde el 2012. ¿Listo? Lo que se vence es el registro de las bases de datos. Para el sector privado se vence, hay un primer término que ahora obviamente para ciertas empresas que tengan 100.000 VTs, no recuerdo exactamente, hasta septiembre, otras hasta octubre o noviembre, si no estoy mal, y para el sector público hasta el 31 de enero del 2018 se vence. Hay un instructivo para la SIC para la recolección de datos. La SIC tiene un instructivo, la SIC tiene varias guías, te van a servir varias guías de la SIC. Entre esas está una de autorización de tratamiento de datos, que en lo personal, yo recomiendo todas las guías de la superintendencia, pero en lo personal me aparto de esa guía, porque si bien es buena, me parece muy instructivo la manera de pedir la autorización, en la práctica no funciona. En la práctica los modelos de autorización de la SIC son de 2 hojas. Una empresa no va a dar una autorización a una página web de 2 hojas, entonces, pero en otros casos sí, o sea, pero igual en la SIC, es como piensa la superintendencia, entonces por lo tanto es recomendable seguir esas instrucciones. Y bueno, creo que eran esas las preguntas que hicieron. Listo, no creo que no hay más preguntas.
Bueno, no, muchísimas gracias. Recuerde que nos pueden escribir cualquier duda, contacto@escuela de privacidad. Esta charla queda grabada ya el día de mañana, entonces ingresan a Escuela de Privacidad, a Aulas Escuela de Privacidad, protección de datos, y ingresan al curso básico de protección de datos personales, y bueno, y ahí ya pueden acceder a la información, a la charla, y ojalá pues la puedan compartir también con sus colegas y sus compañeros. Nos vemos el martes, que ya es nuestra última sesión. Recuerden que nos pueden escribir sobre algunos temas que queramos debatir, y nos vemos el martes, por favor, sin falta. Nos vemos a las 7 p.m., ¿listo? Muchísimas gracias. Y bueno, cualquier cosa, bueno, gracias, Iván, a ti. Cualquier cosa, pues nos hablamos el martes o nos escriben por acá. Que estén muy bien.